Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast sobre educación y desigualdad en Colombia. Hoy exploraremos cómo la desigualdad afecta el acceso a la educación en la ruralidad y las zonas urbano marginales. Analizaremos esta problemática desde las ideas de Paulo Freire, Nussbaum y Habermas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre esto de la desigualdad de la educación en Colombia. Resulta y pasa que en Colombia existen dos sectores que se ven verdaderamente afectados por la parte de la desigualdad educativa. Uno son los sectores rurales y dos son los barrios marginales urbanos que sufren de esta desigualdad. Por una parte se va a analizar de una forma multimodal, que quiere decir de que aquí se comprenden un complejo de acciones, un complejo de situaciones que son permisivos y conllevan a este tipo de desigualdad. Por una parte, se puede analizar primeramente lo que es la infraestructura. Cuando hablamos de la infraestructura, obviamente hablamos sobre los planteles educativos, todo lo que tiene que ver con lo material, pero también puede incluirse la parte de la distribución, que quiere decir de que analicemos cómo en algunos lugares, unas regiones de Colombia, mientras unos docentes reciben más estudiantes, otros docentes reciben menos estudiantes. Eso hace parte de cómo la infraestructura puede llegar o no a abarcar a un sinnúmero de estudiantes que se pueden quedar por fuera del sistema educativo, hablando de cobertura, cómo la infraestructura puede hacer que los estudiantes puedan acceder a solo preescolar o básica primaria, o solo preescolar y primaria y básica secundaria, o preescolar, primaria, secundaria y educación media. Entonces de ahí Colombia viene presentando ese tipo de problemas. Pero cuando hablamos de infraestructura no solamente nos podemos quedar ahí, sino que también lo podemos hacer para hablar de cómo algunos, desde lo urbano y lo rural, se presta para que falten cuestiones como, por ejemplo, el acceso a agua potable, a luz eléctrica y el acceso a internet, procurando de que aquí los estudiantes no puedan contar con acceso a ciertos recursos educativos que le permitan aprovechar oportunidades. Igualmente también en esta parte de la desigualdad, como lo dijimos, en multimodal, se comprende varias cosas. Por otra parte, el rendimiento académico de los docentes o la formación docente, procurando que al estar en ciertas condiciones materiales de difícil acceso o de falta de conectividad, de escasez de recursos, muchos docentes se abran brechas en cuanto a formación académica, procurando de que mientras en ciertos lugares urbanos y de grandes accesos educativos se pueda llegar a calidad educativa, muchas veces esa formación docente no llega acá, aumentando la brecha de desigualdad y que esa calidad educativa que se busca no llegue a estos sectores rurales. Por eso, a partir de esta situación, vamos a darle otra mirada a partir de unos autores que vamos a presentar el día de hoy, de que cómo ellos, a la luz de sus ideas, pueden analizar este tipo de situación que hoy enfrenta pues la educación en Colombia. El primero de estos autores con lo que analizaremos la desigualdad en la ruralidad y en los contextos urbanos marginales va a ser Paulo Freire. Cuando Freire analiza su caso desde Brasil, que estas comunidades también marginales, él nota algo, y es que la desigualdad dentro del sistema educativo refuerza estructuras injustas, por lo que niega a muchos estudiantes la posibilidad de participar críticamente en la sociedad. Freire propone entonces que la educación sea liberadora, basada en el diálogo, la conciencia, la crítica y la transformación social, porque él ve que cuando en estos contextos rurales y marginales urbanos se tiene esta desigualdad, entonces los estudiantes no pueden potenciar sus capacidades, llevándolo a tener serios problemas de una participación real en la sociedad. La segunda autora es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum centra desde su discurso que la sociedad, en este caso el Estado, el gobierno o el Ministerio de Educación, debe garantizar que cada persona pueda desarrollar sus habilidades fundamentales: pensamiento crítico, imaginación, salud, seguridad, interacción social. En este caso, resulta y pasa que en estas comunidades rurales y urbanos marginales, donde las estructuras, ya sea las inversiones en la infraestructura,
la falta de formación docente, la falta de inclusión docente, la falta de recursos, conlleva a que las personas no puedan desarrollar esto. Entonces, más allá de mirar lo material o lo económico o lo político, Marta nos da una perspectiva netamente social donde nos permite observar que no garantizar todos estos procesos lleva a que la sociedad no pueda superar las brechas de desigualdad y de justicia. Y por último, tenemos a Habermas, Jürgen Habermas, el cual nos afirma, ojo con esto, y es que la democracia no funciona cuando la brecha de desigualdad en el tema educativo y entre otras está muy profundizada. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante o el docente que no logra alcanzar esa calidad académica producto de la falta de infraestructura, de la falta de formación docente, de la falta de recursos, aunque no lo crean, este tipo de desigualdad que se encuentran en estas escuelas lo que lleva es a reafirmar que estas personas no van a poder participar de la vida democrática, llevando a que no se encuentren dentro de las esferas del debate público, no estén dentro de las esferas de las decisiones colectivas, provocando así que la desigualdad en Colombia, que uno de los pilares de la educación, no pueda, en este caso, sobresalir. En este caso, entonces, se ve que en el contexto colombiano, entender las brechas de desigualdad en la parte rural y los centros urbanos marginales conlleva a que son problemas, uno, que debe albergar más cosas, que debe uno pelearse por esas buenas inversiones, ya sea en materia de infraestructura, materia educativa, formación docente, que se garantice verdaderamente el acceso a la educación para el pleno desarrollo de nuestra democracia y el pleno desarrollo del ciudadano colombiano. Por eso se deja a modo de reflexión que, en este caso, a partir de estos tres autores, lo que nos da es mirar más allá de lo material, nos da una visión filosófica y social de que la real acceso a la educación y cerrar las brechas debe estar en poder acercarse, garantice ya sea la igualdad, la participación ciudadana, la oportunidad de que se les van a dar a estos chicos y que verdaderamente entender desde algo más social, más abierto, más arriba, de que todas estas brechas sociales ya tienen unidad social, política y filosófica que las debemos comprender pues desde estos principios y que estos tres autores nos regalan pues sus ideas. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestro podcast sobre educación y desigualdad. Ojo con esto, porque en la primera parte hablamos sobre cómo la falta de infraestructura, la falta de docente y de recursos educativos llevaron a aumentar estas brechas de desigualdad. Y como consecuencia de estas brechas de desigualdad se va a mantener algo que se llama el status quo. Y a partir de eso también se desarrolla un tipo de educación que se le va a llamar educación bancaria y que también se analizarán estos dos temas a través de varios autores. Ante la desigualdad que se entrelaza en algunas regiones de Colombia, conlleva a que el sistema educativo en algunas instituciones funcione bajo el modelo bancario, tal como lo escribe Paulo Freire. En este caso, es para analizar cómo la desigualdad en el ámbito educativo conlleva que ante la falta de infraestructura, la falta de formación docente, ante la falta de recursos educativos, se termine llegando a este modelo de educación bancaria, que tal como es visto, se denota al ver al estudiante como un recipiente vacío donde el docente deposita su información. Este enfoque limita la creatividad, la autonomía y la capacidad crítica, teniendo como consecuencia que se mantenga entonces el orden social existente, es decir, el status quo, no permitiendo que los estudiantes, en este caso, sean seres o cuenten con las herramientas necesarias para poder transformar o cuestionar la realidad en la que ellos se encuentran inmersos. Es decir, profundizar más aún las brechas de desigualdad educativa, profundizar más aún la realidad en la que se encuentra existente, aislarlo de las esferas de la toma de decisiones y corrección de su realidad social. Para entender esto del mantenimiento del status quo y de la educación bancaria, tocaremos a este mismo autor, Paulo Freire, que en el desarrollo de su concepto sobre educación o modelo bancario en la educación, él trata de denunciar que la educación bancaria reproduce la dominación. En este caso impide que los estudiantes
reflexionen, cuestionen y actúen, en este caso, para que puedan observar cómo pueden transformar su realidad social. Por lo tanto, él propone o impide que ante el mantenimiento del status quo, para superar eso de la educación bancaria, entonces propone que nuestra educación sea dialógica, crítica, horizontal y transformadora, que conlleva que los estudiantes de alguna manera puedan ser conscientes, puedan obtener un nivel de conciencia que les permitan ver que la desigualdad social los está afectando. Y por lo tanto puede poco a poco en un diálogo constante poder ser superado como sociedad. En ese mismo orden de ideas podemos seguir explorando otros autores. En este caso podemos tener a Montaigne, que es mucho más antiguo que Paulo Freire, afirma que el estudiante debe aprender a pensar por sí mismo. Que la educación no solamente consta de memorizar datos, sino que también es el desarrollo de otras habilidades, como juzgar, analizar, argumentar, cosas que uno no promueve la educación bancaria y que al contar con estas habilidades, con estas destrezas, también se logra superar de alguna manera el status quo. Y por tercero, no más tenemos que nada más y nada menos que a Immanuel Kant, que a través de sus distintas filosofías, tomando su texto, que es la Ilustración, él nos menciona que, ojo, que los tutores, es decir, el docente, juega un papel fundamental en la educación, y es que nada más el docente es el encargado de entonces ser aquel tutor que promueva su sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete a pensar por ti mismo. En este caso, lo hace para reflexionar en cómo los tutores juegan un papel fundamental. No solamente es el encargado de llevar a esa persona a la mayoría de edad a hacer uso público de la razón, sino que también debe ser el que les brinde las herramientas a esos mismos aprendices, a esos mismos estudiantes, alumnos, a que puedan llegar a utilizar la razón y hacer uso de ella en el espacio público. Es decir, que no se convierta en alguien que se quede en la minoría de edad, sino que pueda llevar, en este caso el tutor puede llevar a ese estudiante a alcanzar la mayoría de edad. Cosa que él critica porque él trata de pensar de que no solamente ese que está en la minoría de edad busca la mejor manera de mantener el status quo, de estar en la pereza o de estar en la cobardía, sino que el tutor, es decir, el docente, que ojalá contara con todas las herramientas, recursos, información, sea el que le garantice, sea el que le brinde ese camino, sea el que le ayude, sea su guía en el camino para llegar al sapere aude, que lo llegue a alcanzar la mayoría de edad y que lo lleve a que pueda usar la razón en la sociedad, en el espacio público, como él requiere. Para finalizar este podcast, cerraremos entonces con una serie de preguntas. La primera es, ¿cómo puede la autonomía propuesta por Kant ayudar a superar el modelo bancario en la escuela colombiana? ¿Qué transformaciones sugiere Freire para promover pensamiento crítico en las aulas? ¿Cómo pueden las capacidades centrales de Newsbank servir de guía para reducir la desigualdad educativa en Colombia? ¿De qué forma la educación liberadora de Freire puede transformar las condiciones de la educación rural? Entonces, dejamos estas preguntas aquí para que usted pueda reflexionar y seguir participando de nuestra interacción en este podcast. Y recuerda seguir escuchándonos en un próximo episodio. Los esperamos.